Nehemías capítulo 1, y quiero que lo lean ahí donde están. Dice: palabra de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Quisleu del año 20, mientras yo me encontraba en Susa, que era la ciudad capital del reino, recibí la visita de Hanani, uno de mis hermanos, y de algunos varones de Judá, a preguntarle por los judíos que habían escapado con vida del cautiverio por Jerusalén. Me dijeron: los cautivos que quedaron con vida están muy mal y pasando muchas vergüenzas. La muralla de Jerusalén está en ruinas y las puertas de la ciudad fueron quemadas. Cuando escuché esto, versículo 4, me senté a llorar. Durante varios días me puse en duelo y ayuné y oré al Dios de los cielos. Y le dije: Señor Dios de los cielos, tú eres fuerte, grande y temible, cumples tu pacto y eres misericordioso con los que te aman y guardan tus mandamientos. Yo te ruego que prestes atención a las súplicas que de día y de noche te hace este humilde siervo tuyo en favor de Israel. Reconozco que tu pueblo Israel ha pecado contra ti, lo mismo que mis antepasados y yo, y nuestra corrupción ha llegado a los extremos, pues no hemos cumplido con los mandamientos, leyes y estatutos que le diste a tu siervo Moisés. Recuerda que ya le habías advertido a Moisés que si nosotros llegáramos a pecar, tú nos dispersarías entre las naciones, pero que si nos arrepentíamos y te buscábamos y cumplíamos tus mandamientos y los poníamos por obra, tú nos harías volver y nos llevarías a la tierra que elegiste como residencia de tu nombre, aun cuando nos hubieras dispersado hasta los confines de la tierra o hasta los confines de los cielos. Versículo 10. Señor, somos tu pueblo, somos tus siervos. Tú, con tu gran poder y tu brazo, nos libraste de la esclavitud. Y yo te ruego, Señor, que prestes atención a las súplicas de este humilde siervo tuyo y a la de todos tus siervos que honran tu nombre. Concédele a este siervo tuyo tener éxito ante el rey, para que me conceda lo que solicite. Y en esos días, Nehemías dice, yo era copero del rey. Aleluya. Entonces, yo quiero enseñarte hoy, bajo la dirección del Espíritu Santo, que estamos, ¿verdad?, proclamando un tiempo de ayuno y oración. Yo quiero enseñarte bajo el tema orando por cambios reales. Orando por cambios reales. Si tienes una manera de tomar alguna nota, para mí sería tremendo que aproveches algunos puntos que quiero que recibas en tu corazón, basado en este capítulo 1 de Nehemías, de cómo podemos orar por cambios verdaderos, cómo podemos orar por cambios reales. ¿Tú sabes cuántas personas reciben notificaciones a cada día en su celular? El promedio está entre 46 a 63 notificaciones que te llegan. Te suena el celular, te llega un mensaje. Imagínense eso, 63 personas o aplicaciones o gente o juegos o textos tratando de comunicarse contigo para enviarte un mensaje en tu celular. No tienes que hacer nada, simplemente tener un teléfono y haber bajado aplicaciones. 63 en promedio, de 46 a 63 todos los días. Es el promedio que en Estados Unidos se reciben notificaciones en el teléfono. Continuamente vivimos en una cultura donde estamos recibiendo mensajes. Donde estamos recibiendo mensajes de distintas cosas. A eso añádele todos los textos que usted recibe. Todos los WhatsApp que usted recibe. A eso añádale todas las cosas que usted ve en la televisión o en las noticias. Todo ese mensaje que usted recibe, a eso añade todo lo que usted hace cuando interacciona con las personas que usted trabaja, ya sea presencial o virtualmente. A eso añade todas las interacciones que usted tiene en las redes sociales que usted maneja. Piense por un momento todos los mensajes que usted recibe en un día y pregúntese cuántos vienen de parte de Dios. Piense por un momento, todos los mensajes que usted recibe en un día, ¿cuántos vienen de parte de Dios?
no en balde no cambiamos. No cambiamos porque la mayoría de las cosas que escuchan nuestros oídos y nuestra mente y nuestro corazón no son cosas que vienen de parte de Dios. Son cosas que nos mantienen atados y apegados a este mundo. Inclusive yo anoche, cuando estaba preparando el bosqueo del mensaje, me estaban llegando notificaciones del juego Fortnite, porque yo lo tengo en mi laptop. Y entonces, de momento decía, de momento se abrió una ventana en la computadora y decía, tal persona me está invitando a un party, a un juego. Y yo la ignoraba, y de momento llegaba otra notificación, y de momento llegaba otra notificación, y entonces me sorprende cómo nosotros continuamente estamos tan expuestos a tantas cosas en nuestras vidas que no necesariamente son malas, pero nos mantienen apegadas a las cosas de esta tierra. Tantos mensajes que recibimos, y yo quiero que hoy podamos cambiar el switch en el nombre de Jesús y podamos decir en nuestra mente y nuestro corazón y meditar cuál es el verdadero cambio que yo necesito. Y en vez de yo estar continuamente recibiendo mensajes y siendo ministrado por lo que otras personas y otras aplicaciones y otros mensajes me llegan continuamente, yo entonces ser el que tome la acción de orar y de comunicarme con Dios. Tiene que haber un cambio tremendo en nuestras vidas para querer orar por cambios reales. Escucha bien. Yo sé que ya oramos y quizás algunos están cansados porque adoramos tanto, pero yo quiero que tú vayas conmigo a la palabra y que escuches. En una de las canciones devocionales decía: Señor, abre mis oídos, abre mis ojos para verte. Y esto ocurre cuando disponemos nuestro corazón a escuchar y ver la necesidad que hay a nuestro alrededor. Tenemos que orar por cambios reales. La oración no es lo poco que debemos hacer, sino es lo que debemos perseverar en. La oración es aquello en lo que yo persevero. El valor de oración persistente no es que Dios nos escuche, sino que finalmente escuchemos a Dios. Nehemías en el capítulo 1 dice que oró en gran manera y oró delante de la presencia de Dios. Nehemías significa Jehová ha consolado. Nehemías hizo honor a su nombre, asumiendo una responsabilidad que comenzó al él escuchar la condición en que estaba los muros de Jerusalén, su ciudad, la ciudad de los judíos. Para darles un poco de contexto, Nehemías estaba sirviendo en el palacio de un rey que no era el rey de Israel, era el rey Ciro, era un rey Persia. Por 70 años Israel estuvo exiliado, en otras palabras, viviendo en otra nación, con otra cultura. Los primeros 50 con los babilonios, y allí Daniel y allí Ezequiel estuvieron profetizando. Y los otros 20 de esos 70 años también estuvieron bajo el rey de los persias, quienes conquistaron Babilonia. Y esto es importante para que entendamos que no importa el contexto donde Dios nos pone, Dios siempre nos va a enviar mensajes que tenemos que escuchar. Dios siempre nos va a enviar mensajes que tenemos que escuchar si queremos orar por cambios reales. Allá llegó un grupo. ¿Cómo Nehemías llegó a ser copero del rey? No lo sabemos, pero ser copero del rey era una responsabilidad bien grande. Usted piensa que ser copero del rey era simplemente servir vinitos o servir las bebidas que se comían en la mesa. No, el copero del rey tenía que probar todo lo que el rey se iba a tomar. Y si alguien quería envenenar al rey, el copero se iba a dar cuenta porque iba a dar su vida. Entonces esto
quizás nos parece chistoso, pero Nehemías tenía una gran responsabilidad y Nehemías sabía desde donde estaba sirviendo allí en ese palacio del rey lo que era sacrificarse, y él sabía lo que era ponerse en la brecha, él sabía lo que era ponerse en la línea de batalla, él sabía lo que era asumir riesgos y responsabilidades grandísimas. Ese es uno de los responsables que vemos de las responsabilidades que vemos de Nehemías en este libro. Y nos llama la atención que de momento llegan estos mensajeros, que uno de ellos era hermano de Nehemías y otros eran otros varones que él menciona, judíos, que ya habían regresado a Israel. Y si usted lee el libro de Esdras, Nehemías y Ruth, son libros que ocurren más o menos en el mismo contexto histórico. Usted va a ver que Esdras, con un grupo de alrededor de 50,000 judíos, va y construye el templo. Fue lo primero que se construyó, porque había quedado en ruina. Los babilonios habían destruido todo, el templo, habían destruido las murallas, habían quemado la ciudad. Y el rey de Persia le dio permiso a Esdras, y de eso se trata el libro de Esdras, de cómo se construye el templo, junto con una persona que se llama Zorobabel, que lo va a ver también en algunos libros proféticos. Pero luego de eso hubo otra oleada de personas que regresaron a Israel junto con Nehemías, en esta ocasión para reconstruir los muros de la ciudad. Pero antes de que eso ocurriera, antes de que ese cambio verdadero ocurriera, yo quiero que tú veas que había un hombre de oración. Había un hombre de oración. Había un hombre que cuando escuchó la noticia que se le dio, dice la palabra que él reaccionó de una manera que para mí me parece muy peculiar, y quiero que nosotros lo estudiemos hoy. Pero el primer punto que yo quiero darte, si tú quieres orar por cambios reales y verdaderos en tu vida, es que para orar para cambios se requiere un encuentro con la realidad. Hay un dicho por ahí que dicen: la verdad duele. ¿Por qué dicen eso? Porque la verdad duele. ¿Duele por las palabras o duele porque cuando alguien nos dice la verdad realmente sale a la luz la condición de nuestro corazón, sale a la luz las condiciones de nuestras emociones? Si tú vas a un psicólogo, él te va a decir la verdad acerca de tu mente y de tus emociones. Si vas a un doctor, te va a decir la verdad acerca de tu estado de salud. Te va a mandar a hacer pruebas. Si vas a algún supervisor de tu trabajo, te va a decir la verdad. Se supone, ¿verdad?, que sea así, acerca de la forma en que estás trabajando. Y si vienes a la iglesia, no puedes esperar nada menos que recibir la verdad de lo que Dios piensa acerca de cómo nosotros estamos actuando. Para orar para cambios reales, tú tienes que recibir la verdad de lo que está ocurriendo. Fíjate que estos hombres fueron a visitar a Nehemías y no le ocultaron la condición en que estaban los muros de Jerusalén. Los muros estaban en ruina. Los muros estaban desolados. Los muros habían sido quemados. Y aunque había ya un grupo de 50,000 de judíos que había ya hecho el éxodo y regresado a su tierra, nadie se había prestado a sentarse y pensar qué vamos a hacer con esos muros. Ahora, esto le dolió a Nehemías en gran manera. Él tuvo un encuentro con la realidad. Él se encontró con la verdad de la condición de su pueblo. Entonces, para mí es importante que tú entiendas que los muros estaban en ruinas. Y eso implicaba, Nehemías rápido sacó conclusiones: si no hay muros, la ciudad está expuesta. Si no hay muros, la ciudad está vulnerable. Si no hay muros, estamos a la merced de todo aquel que quiera entrar y salir. Si no hay muros, la obra aún no está terminada. Entonces yo quiero que tú veas que hay unos muros físicos aquí en el libro de Nehemías, que se habla sobre la construcción de
de unos muros que habían sido derribados en este saqueo que hubo hace 30 años, pero también hay unos muros espirituales en nuestras vidas que tienen que ser reconstruidos. Y la única manera de que hay cosas en tu vida que el enemigo ha destruido, que la sociedad ha querido derribar, que Dios quiere que tú poseas, la única manera de hacerlo es comenzándolo y a cubrirlo con oración. Y es teniendo un encuentro con la verdadera realidad. Hermano, yo creo que tú veas que esta familia que llegó donde Nehemías, fue una familia de bendición. Ellos pudieron haberle dicho, como dicen muchos de ustedes en muchas ocasiones, es que a mí no me gusta molestarte con mis problemas. O es que a mí no me gusta, pastor, molestarte con todas las situaciones que yo tengo. O es que no me gusta molestar a mi hermanita, a mi hermanito en la fe, porque no quiero que ellos sientan que yo soy una carga. Hermano, no es. Las cosas cuando están pasando hay que hablarlas. Las cosas cuando están ocurriendo, sobre todo los problemas espirituales, las tentaciones, los ataques del enemigo, hay que hablarlos. Estos familiares de Nehemías que fueron a visitarlo no le ocultaron la verdad. Así como Nehemías tuvo una familia que lo bendijo diciéndole la verdad acerca de los muros, tú tienes una familia que te bendice diciéndote la verdad acerca de tu vida en el Señor. Y esa familia se llama la iglesia del Señor. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien está entendiendo lo que estamos recibiendo en esta mañana? Tienes que tener un encuentro con la verdad. Nehemías vio, había 50,000 hombres ya en esta ciudad y Nehemías dijo, nadie, no hay plan, no hay estrategia, no hay personas, no hay protección. La ciudad está a la merced, no hay nadie que se levante. Y yo acá como copero del rey, a 800 millas de distancia, más o menos, él estaba de su ciudad. ¿Qué yo puedo hacer? Todo lo que Dios comienza a hacer, Dios lo hace por hombres y mujeres que entienden la verdadera condición de su casa, que entienden la verdadera condición de su familia, que entienden la verdadera condición de nuestra ciudad y de nuestra isla. Y todo lo que Dios hace es responder el clamor de aquellos que entienden, que han tenido un encuentro con la verdadera condición de su vida y se levantan en oración. Hermano, aunque tú pienses que no puedes hacer nada, quizás Nehemías pudo haber dicho, estoy lejos, no puedo hacer nada. Nehemías oró al Señor. Pero oró conociendo la realidad y la condición de su vida, de su pueblo, de su ciudad. No había muralla. No había control. No había seguridad. No había protección. Todas esas cosas son las que representan las murallas. Una de las primeras cosas que se hace cuando se construye una casa es el fundamento y luego las paredes. Se delimita los puntos de colindancia para saber qué es mío y qué no es mío. De la misma manera en el mundo espiritual tenemos que entender que tienen que haber límites, que tiene que haber un lugar seguro, y nuestro lugar seguro es la presencia de Dios, y que la palabra nos enseña que debemos guardar nuestro corazón, que debemos guardar nuestra familia, que debemos guardar nuestra ciudad y nuestra isla de todos los ataques del enemigo. Y para eso tienen que haber murallas fuertes, murallas que aguanten, murallas de carga, murallas de contención. Y todo eso se comienza cuando entendemos que hay un peligro en nuestras vidas constante, cuando no oramos y cuando no edificamos de acuerdo a lo que Dios quiere. Quizás tú veas que tu esposo es tremendito o que tu esposa es tremendita. Quizás tú veas que tus hijos son tremenditos o que tus nietos son tremenditos. Y estoy hablando espiritualmente. No estoy hablando de simplemente ser travieso. Estoy hablando de que vas a ver las luchas. No niegues la realidad, hermano.
Hay una familia que te va a acordar la verdad de Dios. Hay una familia que te va a bendecir con la verdad, con la condición. Somos pecadores. Necesitamos muros en nuestras vidas. Necesitamos la cobertura del Señor. La realidad espiritual no se puede esconder. Tus hijos son pecadores. Tu esposo es pecador, tu esposa es pecadora, tus padres son pecadores. Todos necesitamos la presencia del Señor en nuestras vidas. Y necesitamos orar para que no caigamos en tentación. Necesitamos velar y ayunar, como dice la palabra, para que el enemigo no gane ventaja. Necesitamos edificar muros en nuestras vidas para que el Señor proteja nuestras casas. Yo no sé si me están escuchando. Pero necesitas personas que no te escondan la realidad. Si la iglesia, escucha bien, si la iglesia suaviza, esconde, disimula, manipula o diluye la verdad, la oración no va a ser efectiva. Es más, si se te esconde la verdad, no vas a buscar ayuda. Imagínate, yo me he dado cuenta de esta dinámica en los matrimonios en muchas ocasiones. A veces me ha pasado también en mi propio matrimonio, donde el hombre está en la lalandia y la mujer está sufriendo. Eso no pasa en esos matrimonios, pero me ha pasado. El hombre piensa que todo está bien y la mujer botando lágrimas en su almohada, porque el hombre no la entiende, porque el hombre no hace lo que le corresponde, porque no asume responsabilidad. Pero el hombre piensa que todo está bien. Ese es un problema que tenemos los hombres. Pero como la mujer nunca le comunica bien qué es lo que quiere y qué es lo que necesita, muchas veces se asume que él va a saber, que él va a darse cuenta, que él sabe la condición en que está el matrimonio. Yo voy a contar algo quizás un poco personal con el permiso de mi esposa. A los 10 años de casado nos fuimos a comer. Habíamos tenido una temporada difícil, pero era nuestro aniversario, nos fuimos a comer. Y a los 10 años de casado estábamos allí, todavía me acuerdo, en un sitio que venden, bueno, no voy a decir nada porque estamos en ayuno. Estábamos comiendo y estábamos conversando acerca de nosotros. Había mucha tristeza en esos días de nuestras vidas. Y yo le pregunté, ¿tú me amas? La pregunta, quizás yo pensaba que sabía la respuesta. Y mi esposa me dice, yo no sé. Eso fue como un clavo ahí en el corazón. Como yo, estando tan cerca de mi esposa, no conocía su corazón. Como yo, estando tan cerca de mi esposa, no sabía la verdadera condición de mi matrimonio. Y hay gente que igualmente están en la iglesia, cantan, adoran, ofrendan, vienen, escuchan, predican, hacen de todo y no saben la verdadera condición en que está su vida espiritual. Pero gloria a Dios por la familia que viene a darnos noticias de la condición espiritual, porque cuando se salen las cosas a la luz se pueden resolver. ¿Alguien dice amén? Cuando salen las cosas a la luz se pueden trabajar. Hermano, yo oro para que en estos 14 o 15 días cosas salgan a la luz, no te asustes. Salgan a la luz los problemas, salgan a la luz debilidades, salgan a la luz en oración, en discernimiento, áreas que el enemigo está atacando a tu vida. Dios te las va a revelar, Dios te las va a mostrar porque quiere que levantes oración, porque quiere que levantes protección y vallado, porque quiere que dependas de Él, porque son cosas que solamente Dios puede resolver en tu vida. Hace un tiempo estuve dando una conferencia en mi trabajo por la aplicación de Teams en Microsoft. Todo ahora es virtual. Era un adiestramiento. Y yo comencé a dar la conferencia, saludé a todo el mundo, me aseguré de que estuvieran ahí. Y empecé a dar mi charla. Y seguí dando mi charla. Y yo estaba hablando con las personas y dándole todo el conocimiento. Y era un adiestramiento de seguridad, de protección auditiva.
y estábamos ahí, yo estaba ahí, ¿cómo se dice? Bien concentrado en lo que estaba haciendo. Como a los 45 minutos que se acaba el adiestramiento, comienza a hacer preguntas y nadie me contesta. Este asunto virtual es complicado porque tú no sabes si están ahí, si están escuchando, tienen el micrófono en mute, se ponen a hacer otras cosas en el trabajo, en las casas, en los celulares. Y hay gente que lo hace para las cosas de Dios también. El asunto es que la presentación nunca la pudieron ver porque no se estaba proyectando bien, hubo un problema de conexión y no me estaban escuchando bien. Y nadie me dijo en 45 minutos que yo estaba dando la conferencia, nadie se dignó en llamarme, nadie se dignó en decirme que la presentación no se estaba viendo bien, que no se estaba escuchando bien. Y yo por 45 minutos estuve hablando solo y un grupo de más de 30 personas, nadie me dijo. Y yo cuando me enteré al final de que eso estaba ocurriendo desde el principio de la presentación, yo me molesté yo, pero ¿por qué nadie me dijo? ¿Por qué nadie me dijo que no estaba funcionando, que no estaba? Hermano, eso me crea a mí, me dio un coraje santo. Tú necesitas gente en tu vida, hermano. Necesitas gente en tu vida que te diga lo que está ocurriendo. No te creas que tú lo vas a descubrir todo. No te creas que tú lo sabes todo. Tu esposa, Dios la va a usar. Tu esposo, Dios la va a usar para señalar áreas en tu vida. Tus hijos, Dios la va a usar. Sobre todo, la iglesia de Jesús, Dios la va a usar. Esa es la familia. Así como la familia de Nehemías no le ocultó la realidad, la iglesia no te va a ocultar la realidad, no te va a ocultar la verdadera condición de nuestras vidas. Y es que sin la cobertura, sin los muros de la protección de Dios en nuestras vidas, estamos vulnerables al enemigo. Estamos vulnerables a ataques. No le ocultaron la verdad del pecado de su generación y la anterior. Ese es el problema. El problema de vivir en automático. Ellos llegaron, construyeron el templo y pensaban que ya la obra estaba terminada. No había plan, no había estrategia para edificar una ciudad segura. Se acostumbraron, y así mismo muchos de nosotros nos acostumbramos a que el matrimonio ande mal, nos acostumbramos a que las facilidades de la iglesia estén mal mantenidas, nos acostumbramos a que nuestro matrimonio esté mal, nos acostumbramos al pecado en nuestras vidas, yo puedo dar tantas ilustraciones de cosas que nos acostumbramos, por ejemplo los carros nos acostumbramos a que siempre y cuando corran no hay que arreglarle nada, nos acostumbramos a las cosas que están dañadas, pero Dios levanta a alguien que ve la verdadera condición y lo sumerge. Y lo sumerge en un gemido, en un dolor. Dios levanta a alguien que siente como Él siente, que ama como Él ama, que ve lo que Dios ve, que escucha lo que Dios está escuchando. Y esa persona se levanta y eleva una oración. Si tú quieres orar por cambios reales, tienes que tener un encuentro con la realidad de tu vida. Hay una predicación muy famosa de estos primeros 2 capítulos que se la recomiendo después, de David Wilkerson. Se llama Un llamado a la angustia. Lo pueden buscar, es una de sus predicaciones más famosas. Después la buscan, ahora no. Un llamado a la angustia. Una predicación tremenda de cómo Dios sumerge al hombre él le llama un bautismo de dolor por la condición de su pueblo. Si queremos orar por cambios reales, tenemos que tener un encuentro con la realidad. Número 2, si queremos orar por cambios reales, se requiere entrega total. Entrega total. Escucha bien ese versículo 4 de Nehemías, capítulo 1. Mira lo que dice: cuando escuché esto, me senté a llorar. Y durante varios días me puse en duelo y ayuné
y oré al Dios de los cielos. Escucha bien, 5 cosas que él hizo, rapidito. Él escuchó, él lloró, él se humilló, él ayunó y él oró. Pero nosotros cuando nos dicen que estamos mal, refunfuñamos. Pero nosotros cuando alguien nos confronta, nos molestamos. Pero nosotros cuando alguien nos dice que las cosas en nuestra vida y en Puerto Rico están bien, nos sentimos indiferentes. Entonces, ¿realmente oramos por cambios reales en nuestras vidas? ¿Realmente oramos porque Dios sacuda nuestras casas y nuestras familias y nuestra ciudad? ¿Realmente oramos por cambios que sean permanentes y verdaderos en nuestra vida? ¿O simplemente oramos para aguantar? ¿O simplemente oramos por el hecho de orar? ¿O simplemente oramos por rutina, sin fe? El orar por cambios reales requiere entrega total. Nehemías escuchó. ¿Cuán importante es que escuche desde otro punto de vista que no sea el tuyo? Nehemías escuchó no simplemente la condición de los muros de la ciudad, sino él vio más allá. Él escuchó con sus oídos espirituales. Él vio las consecuencias inmediatas de tener una ciudad sin protección. Él escuchó eso. Yo te pregunto, ¿cuánto amas a tu familia? Yo te pregunto, ¿cuánto amas la iglesia del Señor? Es más, te pregunto, ¿cuánto amas a Puerto Rico? Dios te está mostrando la condición de tu familia. Dios te está mostrando la condición de tu ciudad, de nuestra iglesia. Te está mostrando la condición de Puerto Rico. ¿Y qué vas a hacer? Quizás tú tienes la famosa frase, eso no es nada, todo el mundo lo hace. No hay nada más antibíblico que eso, que tú ver un problema en la condición de alguien, una mala decisión, y tú decir eso todo el mundo lo hace. No hay nada más satánico que ir con el pensamiento de este mundo tratando de resolver un problema que solamente lo resuelve el Señor. No hay nada más satánico que ver a tu isla pudriéndose en el pecado, pudriéndose en la maldad, y tú ser cómplice sin hacer nada, sin orar, interceder, ni pararte en la brecha. Nehemías escuchó, Nehemías lloró, quizás por impotencia, quizás por el dolor, porque amaba su ciudad. Lloró por la familia, por los niños que estaban desprotegidos. Lloró por todos aquellos que estaban a la merced y en vergüenza, como le dijeron su familia. Ahora, ¿por qué Nehemías lloró? Nehemías vivía bien. Nehemías pudo haber dicho, yo soy cooperado del rey, aquí yo estoy seguro, aquí yo, tú sabes, no tengo necesidades. Allá ellos que se resuelvan. Ellos pidieron permiso para ir a reconstruir. Allá ellos. Tiene que haber alguien de esos 50,000 judíos que ya están adelante, que asuma la responsabilidad. Dios va a levantar a alguien. No, Nehemías lloró, y cuando lloró, él sintió en su corazón la capacidad de sentir lo que Dios siente cuando estamos vulnerables, cuando estamos a la merced del enemigo. Dios anhela ser nuestro vallado. Dios anhela que pongamos muros de protección en nuestras vidas. Pero ahora no, ahora lloramos. Lloramos cuando no nos dan el regalo que queremos. Lloramos cuando alguien habla mal de nosotros. Lloramos cuando alguien nos hace una injusticia. Lloramos cuando nos damos un golpe. Lloramos quizás cuando alguien nos dice algo malo acerca de nuestra salud. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú lloraste por la condición de pecado de tu vida, de tu pueblo, de tu familia? Escúchame, hombre que estás aquí, tengo una palabra para ti.
Los hombres tenemos una capacidad sobrenatural también y espiritual de llorar por la condición espiritual de nuestra familia y de nuestra ciudad. Los hombres también tenemos sensibilidad espiritual. Quítate de la mente la mentira de que las mujeres son las únicas que tienen discernimiento. Hombre, es necesario que te levantes a interceder por tu familia y por tu ciudad. Hombre, tienes que ser el primero que llegas a la casa de Dios. Tienes que ser el que convocas en tu casa. Tienes que ser el que asuma la responsabilidad cuando hay una condición que amerita la oración y el ayuno. Hombre, es necesario que te levantes en el cuerpo de Cristo. Nehemías lloró, Nehemías pudo sentir como hombre dolor en su corazón. Gloria a Dios por las damas, gloria a Dios por las mujeres de oración que perseveran, pero hombre, es necesario que tú también te levantes. ¿Cómo vamos a sobrellevarnos las cargas? Como dice la palabra, los unos a los otros, si los hombres no oran, si los hombres delegan, es hasta ilógico que deleguen tanto su responsabilidad espiritual en sus vidas. Tenemos y necesitamos hombres de oración como Nehemías. Hombres que quieran construir, hombres que quieran hacer la voluntad de Dios. Lo tercero que Nehemías hizo fue humillarse, hizo luto, hizo duelo. Es un acto voluntario de dependencia total en Dios. Fíjense que estamos hablando que para orar por cambios reales se requiere entrega total, se requiere escuchar, se requiere llorar, se requiere humillación. Es una dependencia de Dios. Se requiere oración. Se requiere de sentarse delante de Dios. Dice la Biblia que Nehemías oró para cambios reales. Requiere decirle a Dios lo mal que está nuestras vidas. Léase ese capítulo 1 con calma hoy otra vez y usted va a ver que Nehemías pidió perdón por la corrupción de ellos, por la corrupción de él, por la corrupción de su familia, por la desobediencia y por la rebeldía, y le dijo: Señor, tú tienes razón, hemos hecho esto, hemos pecado ante ti. Pero él también, hubo una confesión total, sin esconder nada de la condición de su pueblo y de la condición de él. Pero también hubieron promesas. Él recordó lo que dice en Deuteronomio 33, él le dijo: Señor, sabíamos que tú nos ibas a dispersar, que tú nos ibas a sacar de nuestra tierra si te desobedecíamos, pero también sabemos que tú nos puedes recoger si te escuchamos, si nos arrepentimos de nuestros pecados y nos puedes traer otra vez. Mira lo que dice el texto: si nos arrepentíamos y te buscábamos y cumplíamos tus mandamientos y los poníamos por obra, tú nos harías volver y nos llevarías a la tierra que elegiste como residencia de tu nombre. No sé si usted está entendiendo lo que está recibiendo. Usted tiene que orar. Usted tiene que orar. Usted tiene que humillarse delante de Dios. La oración es presentarte delante de Dios. Y también Nehemías ayunó. Porque los grandes retos se enfrentan en ayuno y oración. El Señor te dice: los grandes retos en tu vida se enfrentan en ayuno y oración. No con un espíritu desanimado, no con un espíritu atemorizado, no con un espíritu controlado por las masas de este mundo, ni por los medios noticiosos. Los grandes retos de este tiempo, la iglesia los tiene que presentar al Señor con ayuno y con oración. El ayunar es abstenerse de algo y humillarse para algo. El ayunar es abstenerse de alimentos, en el caso del cuerpo, y humillarnos para buscar dirección de Dios. El ayuno que hizo Nehemías es un ayuno de dirección, un ayuno de humillación.
Él se preguntó, ¿cómo yo puedo comer delante de la presencia de Dios cuando mi pueblo perece, cuando mi pueblo está vulnerable? ¿Cómo puedo disfrutar de las bendiciones que tengo como copero del Rey si hay otros que están peores en peores condiciones que yo? El mismo rey, cuando Nehemías va en el capítulo 2, que quizás lo veamos la semana que viene, el mismo rey se da cuenta del semblante de Nehemías. Le digo, tú lo que tienes es un quebranto en tu corazón. Esa es la frase que usa alguien que no conoce a Dios para describir a un siervo de Dios que está dolido por la condición de su vida y de su casa y de su ciudad y de su pueblo. Grandes retos se enfrentan con ayuno y oración. Hermano, esta mañana cuando veníamos, Daniel insistía en traerse unas pistolas que tiene allí para la casa del Señor. Nosotros decíamos, Daniel, ¿no puedes llevarte eso? Sí, yo me quiero llevar una pistola. Una mega algo, no me acuerdo qué era. Y entonces, porque quería como que llevar la pistola y enseñar, y quería jugar, y qué sé yo qué. Y entonces, Miriam, muy sabia, le dice, no, en la iglesia vamos a pelear, pero usamos otras armas. Vamos a orar y vamos a guerrear, pero usamos otras armas. Y así como Daniel, esta mañana hacemos muchos de nosotros. Tenemos unas armas que no nos sirven en el mundo espiritual. Quizás tú miras tu cuenta de banco y tú dices, oh, esto está bien. Quizás miras tu trabajo, oh, con esto es que yo peleo mis batallas, con la provisión que Dios me da, o con mis fuerzas. Quizás tú veas tu familia y tú piensas, oh, todo está bien. O quizás si ves un problema, pues vas al psicólogo, o vas a algún tipo de ayuda, busca el consejo, pero nada sustituye enfrentar los retos grandes en tu vida, si no son con las armas espirituales que Dios nos ha dado, del ayuno y la oración. Escucho algunos aplausos a Doleo, pero espero que te estés gozando. Lo que quieras animarte en esta mañana, hermano, a que si quieres orar por cambios reales en nuestra vida, tiene que haber una entrega total. Y dentro de esa entrega total vemos una respuesta aún de nuestras emociones. Vemos una respuesta de la mente al escuchar. Vemos una respuesta de las emociones al llorar. Vemos una respuesta del cuerpo al ser sometido en el ayuno y en la humillación. Pero también vemos una respuesta del espíritu al orar y ayunar para buscar la presencia de Dios. Tiene que haber una entrega total en tu respuesta hacia lo que Dios está haciendo en tu vida. Y por último, si tú quieres ver cambios reales en tu vida, los cambios reales requieren oraciones intercesoras. Escucha bien. Los cambios reales requieren oraciones intercesoras. Él no estaba allí en Jerusalén, él estaba a 800 millas de distancia, pero él se puso en la brecha con aquellos que estaban allí. Él se puso al lado de ellos en el espíritu. Él le pidió a nombre del pueblo oración a Dios, le pidió favor, le pidió dirección, le pidió misericordia a Dios. Aunque él no estaba viviendo allí, él asumió la responsabilidad. Usted sabe que Nehemías es tipo de Cristo. Nehemías dejó su comodidad como copero, dejó su lugar en el palacio del rey para ir a Jerusalén a reconstruir los muros. Así mismo Jesús hizo. Dice la palabra que siendo en forma de Dios, dejó su espacio, dejó su lugar en la presencia de Dios. En cierta manera, no abandonó su identidad como Dios, pero se puso la vestidura humana y se humilló hasta la muerte. Y la Biblia dice que vino y se encarnó y nació. Siendo rico, se hizo pobre. Y Nehemías hizo exactamente lo mismo.
teniendo un lugar privilegiado, lo cedió para atender la condición espiritual de su pueblo, reconstruyendo, venciendo enemigos, hasta ser el gobernador por un tiempo de ellos. Hermanos, oramos porque orar es una respuesta espiritual del ser humano a Dios. Oramos porque la oración cubre toda una diversidad de formas y de dirigirse a Dios. Oramos por acción de gracia, oramos por peticiones, oramos por salud, oramos por fe, oramos por milagros. Le ponemos nombre a tu milagro, pero yo quiero proponerte algo en esta mañana, que no hay oración más grande que la oración intercesora. No hay oración más grande que la oración intercesora. ¿Por qué? Porque la oración de intercesión es rogar, es mediar por otro para alcanzar una gracia o librarnos de un mal. Es hacer una petición que no es tuya como tuya. Hermanos, cuando intercedemos, vamos a ver que Dios nos da una gracia y una capacidad de ponernos en el lugar de otro y de llevar las peticiones de otros delante de la presencia de Dios. Cuando intercedemos en el Espíritu, hermano, Dios nos da la capacidad de asumir la responsabilidad de nuestra familia y llevar nuestra familia delante de Dios. Cuando intercedemos en el Espíritu, Dios nos da la capacidad de ver la condición de nuestra ciudad y de ver la condición de Puerto Rico y llevar a Puerto Rico delante de Dios. La gente piensa que las cosas están malas en Puerto Rico. Yo les digo, es probable que las cosas estén malas, pero si no hubiese gente orando y clamando por Puerto Rico cada día, las cosas estuviesen mucho peor. Porque todavía hay gente que levanta muros y vallados en oración. La mayoría de los líderes que se registran en la Biblia, gente de Dios, son gente que oraron e intercedieron tremendamente en la presencia de Dios. Un intercesor es la persona que se interpone entre Dios y los que se merecen su justa ira o castigo. Yo veo las cosas que pasan en Puerto Rico, que están pasando en las escuelas, que están pasando en la sociedad, la violencia. Y yo le pregunto, Señor, ¿hasta cuándo? Un intercesor es alguien que se pone en la brecha, así como Abraham intercedió por Lot y su familia y por Sodoma y Gomorra. Y aunque Dios terminó haciendo juicio sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra, también contestó la petición de Abraham de salvar a Lot y su familia. Un intercesor es alguien que dice, Señor, me quiero poner en la brecha, quiero actuar a favor de. ¿Entienden eso, hermano? Un intercesor no es alguien. Yo tengo ese problema con la definición de intercesión que se ha corrido por ahí, en círculos proféticos, etcétera, etcétera. Un intercesor no es alguien que ora nada más. Un intercesor es alguien que se levanta y se interpone en el lugar donde hay un problema, donde está la condición que necesita ser restaurada. Puerto Rico necesita intercesores, tu familia necesita intercesores, tú necesitas levantar al Señor y clamar por misericordia por nuestra isla. Dios todavía tiene un trato por Puerto Rico y tiene un trato contigo. Pídele misericordia por tu esposo, pídele misericordia y paciencia para que puedan tener tiempo para arrepentirse y tener encuentros con el Señor. Nehemías oró de manera intercesora, él se puso en la brecha, pero lo bueno de esta oración es que fue tan real el encuentro que Nehemías tuvo al interceder, que Nehemías le pidió al rey en el capítulo 2, por favor, déjame ir a reparar los muros.
Déjame ir a mi Jerusalén a reparar los muros. O sea, Nehemías no simplemente oró, Nehemías actuó. Un intercesor es aquel que lleva la oración a la práctica. Tú quieres que Dios cambie a tu esposo y oras porque Dios cambie a tu esposo, pero la pregunta es si tú estás encontrándote con tu esposo. Porque cambia a tu esposa, porque cambia a tus hijos. La pregunta es si estás haciendo algo al respecto también, porque un intercesor no solamente pide a Dios misericordia, no solamente pide a Dios una nueva oportunidad, no solamente pide a Dios que retrase su juicio para que más personas se salven, sino también que un intercesor se para ahí en la brecha y se vuelve como alguien que está cubriendo y que está levantando protección y que está levantando muros y vallados. No sé si me están siguiendo. La Biblia dice que Jesús es quien intercede por nosotros. Y así como Jesús intercede por nosotros, nosotros podemos interceder por otras personas. ¿Quién es el que me condenará? Dice Romanos 8:34. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, dice la palabra del Señor. Jesús, su posición ahora mismo delante del Padre es la de un intercesor. Es la de un intercesor. Usted sabe que cada vez que usted peca, usted puede ir delante de la presencia de Dios y pedirle perdón al Padre, porque usted peca contra el Padre. Y usted puede ir porque Jesús está allí diciéndole al Señor, recordando al Padre como un sacrificio continuo de la cruz. Como el sacrificio continuo de la cruz todavía es bueno para perdonar tu pecado. El enemigo va y te acusa delante de la presencia de Dios. El enemigo va y acusa a Puerto Rico. El enemigo va y acusa a tu matrimonio y acusa a tu familia y le recuerda todas las faltas y todos los problemas y todas las situaciones. El enemigo es bueno acusando, pero allí está Jesús intercediendo, poniéndose en la brecha entre tu pecado, entre tu rebelión y la presencia de Dios. Y Jesús diciéndole al Señor, al Padre, ahí está mi sangre que cubrió ese pecado. Él se arrepintió, Él lo confesó. Perdónalo, Padre. Jesús está intercediendo por nosotros. Jesús está orando para que nuestra fe no falte. Jesús está orando para que podamos resistir la prueba. Jesús está orando para que podamos ser hallados aptos y aprobados en medio de esta crisis y esta pandemia. Jesús está intercediendo. Nosotros también podemos interceder. Nehemías intercedió. Nehemías oró. Nehemías vio la condición del pueblo y pidió perdón. Pidió perdón. Hizo suyo esa rebelión. Hizo suyo ese pecado. Hizo suyo la condición del pueblo. Asumió una carga, asumió una responsabilidad. Y dijo, yo voy a hacer algo al respecto. Salió tan fortalecido en la oración. Salió tan fortalecido de la búsqueda de Dios, que cuando el copero lo vio, se atrevió a exponerle una petición de, por favor, déjame ir a Jerusalén. El copero no tenía ningún derecho, simplemente un servidor, alguien que estaba a la merced del rey. Pero Nehemías halló gracia, porque había puesto la condición de su pueblo como suya, porque había intercedido, se había entregado totalmente a la causa. Entonces Dios quiere hoy en esta mañana recordarte, iglesia, que cuando ayunamos y oramos, no lo hacemos pro forma. No, hay que hacerlo con entrega, hay que hacerlo con dedicación, hay que hacerlo con esmero, hay que hacerlo sin esconder la realidad. Hay que orar al Señor, hay que orar de lo mal que estamos y hay que orar de lo que esperamos que Él haga con nuestra condición. Hay que orar por misericordia, pero también hay que actuar como Nehemías
y atrevernos a dar pasos de fe en la dirección correcta. Esa es la voluntad de Dios. Yo no sé si me están escuchando, pero si te puedes poner de pie ahí y podamos cerrar juntos este tiempo de enseñanza y este tiempo de oración y de ayuno que hemos tenido en esta mañana. Y que podamos ir a la presencia de Dios como intercesores. Y si estás cerca de tu familia y puedes tomarle la mano, especialmente el hombre o el adulto y la madre, o el matrimonio, y tú levantas un clamor por tu familia en el nombre de Jesús en esta hora, y vas a levantar vallado, y si estás con un amigo en la fe, en el nombre de Jesús, levántate, tómate de la mano de ese hermano o de esa hermana, y en el nombre de Jesús presenta tu vida en oración, presenta tu casa en oración, presenta tu familia en oración. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, reconociendo que tú eres real, reconociendo que tú eres grande, reconociendo que tú eres maravilloso. En esta hora queremos orar por cambios reales. Queremos orar por cambios reales. Más que cambiar a otros, cambiar a nosotros mismos. Así como Nehemías, que cuando escuchó, oró, el cambio grande ocurrió en él. El paso de fe ocurrió en él porque él estaba consagrado en ayuno y oración. El paso de fe lo dio él porque él buscó primero tu rostro. El paso de fe lo dio él porque él no buscó usar herramientas humanas, sino la oración, el ayuno, la búsqueda de Dios y la humillación. Ahora oramos por nuestras familias, por nuestros matrimonios, por nuestros hijos. Oramos, Dios mío, porque tú les levantes con poder y autoridad. Oramos, Dios mío, porque tú, Señor, les des la capacidad, Dios mío, de ver la realidad de su condición espiritual. Somos pecadores, somos rebeldes, somos inmaduros. No sabemos cómo enfrentar las crisis en nuestras casas, en nuestras familias. No sabemos cómo enfrentar las crisis en nuestras situaciones, nuestras faltas de fe. Los problemas los vemos demasiado grandes en muchas ocasiones. Pero Señor, te pedimos misericordia. Que tu Espíritu nos dirija, que nos lleve a ayunar y orar, que nos lleve a entregarnos, que nos lleve a darnos más de lo que pedimos y entendemos, que nos lleve a pararnos en la brecha por la condición de nuestra isla, de nuestras familias, de nuestras comunidades. No queremos orar por orar, queremos levantarnos en el nombre de Jesús, en oración, creyendo que la oración del justo puede mucho. Como dice tu palabra, la oración del justo puede mucho. La oración del justo se levanta delante de la misma presencia de Dios y tú nos vas a dar la gracia y la fe que necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Reprendemos al enemigo. Reprendemos todo ataque del maligno. Reprendemos, Señor, las veces que hemos permitido que en el nombre de Jesús podamos, Señor, levantarnos con poder y autoridad, creyendo, Señor, lo que estás haciendo en nosotros, creyendo, Señor, lo que estás haciendo en nuestras vidas. La oración que nos dé fe, la oración que nos fortalezca, la oración que llega hasta tu misma presencia. En el nombre de Jesús nos levantamos creyendo de que tú estás obrando en medio de nosotros. Que podamos orar con la realidad, orar con entrega total y orar como un intercesor. En el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice amén. Y la iglesia dice amén. Y la iglesia dice amén. En el nombre de Jesús. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.